Bueno, hicimos este, que primero lo puedes hacer quizás con un brazo, te lo estoy haciendo un poquito más rápido. Entonces tomo, retengo el uno y después tiro. Luego si alcanzo a tirar en dos, si no tiro no hay problema. Y lo pasas al otro brazo. Lo mismo, siguiendo siempre el dedo, bien lejos, aprovechas de estirar bien lejos y sentir realmente que se va estirando toda la parrilla costal. Y eso ya si lo voy mirando el dedo me va calentando un poco el cuello. Sí, esto mismo te va a hacer estirar acá, hacer ampliar la respiración, ampliar un poco el espacio. Y eso mismo, si por ahí necesitas, eso está bueno, si estás también como muy a full y querés relajar un poco y también la concentración en el dedo gordo, eso te va a dar como otro tipo de profundidad del ejercicio y te va a bajar el nivel. En el caso que estés rechanchado, esto mismo lo haces, un ejercicio muy parecido es esto. Que puedes hacer así y tirar. Entonces tomo aire, hago como 3 estiramientos mientras retengo y retengo en 3 estiramientos y tomo, retengo. ¿Bien? Que estire bien. ¿Sí? Acá arriba y abajo. Como si empujaras algo hacia atrás con los dos brazos. Bien. Hombros hicimos. Cuello que hay un poquito. Vamos a hacer cuello, el típico ejercicio, el ejercicio del sí, que es este. Tomo, tiro. Tomo, estirando el cuello. Eso mismo, una de las opciones puede ser también, tomo, estiro, como hago tres pequeños estiramientos hacia el cielo con esto, y vuelvo. Y cuando voy abajo también, 3 pequeños estiramientos. Entonces sería el ejercicio del sí, si el ejercicio del sí, el del no, lo mismo hacia el costado. Voy a ir acá, mentón, hombro, con el mismo tema de como mirar hacia atrás, y voy hacia el otro lado, mentón, hombro, lo máximo posible, y eso mismo lo puedo hacer mentón oreja. Entonces tomo aire, 3, 1, 2, 3, que tire bien esto. También podemos, trabajamos todo lo que son rotatorios, por adelante, por trabajar. Lo vas a sentir que te va tirando un poquito sobre lo... Este relaja mucho. Sí, depende de cómo estés también, pero generalmente sí. Y siempre que vayamos hacia atrás, no olvidar de abrir la boca y trabajar lento hacia atrás. Eso ya es indefectiblemente si estamos como muy a full o muy tranqui, muy relajado. El tema de trabajar siempre atrás las cervicales es más bien tranqui, ¿sí? Son delicadas, ¿sí? Y siempre, por estar atento a tu cuerpo, si cuando estás haciendo esto, el cuerpo te pide hacerte un masajito acá, lo haces. Sí, a mí ya se me pone muy dura toda esa parte. Por ejemplo, a mí yo siempre que trabajo estos estiramientos le meto un masajín, un frotamiento, algo como para levantar un poquito acá, así que eso lo vas, vos solo lo vas. También con estos movimientos de mover así los hombros y todo eso, es como que te va relajando un poco toda la espalda. Bueno, entonces, meterle a eso en miles de ejercicios. Esto acá, metiendo en la axila el dedo. Acá. El dedo gordo. El pulgar. Acá. Y todo lo que es trabajo de hombros, viste que recién marcamos esto. Puedes hacerlo o uno solo, puedes alternar después después en sentido contrario, empezar por adelante. O hacerlo conjuntamente, o alternado. Y también esto, el que me importa. Tomo aire. Tomo, retengo. Tomo, retengo. También son como más activante y en ciertos casos también para aliviar un poco tensiones. Todo movimiento que vos querás ir agregándole a esto, por ejemplo, si trabajabas articulación de acá abajo, de tobillos, puedes ir después de a poco ir trabajando, ir incorporando. Eso le vas agregando articulación, tenés tobillo, rodilla y cadera, ahí. ¿Sí? Te vas agregando, trabajas en un sentido y en el otro, vas integrando un poco el cuerpo, ¿sí? Y a eso también después le puedes agregar hombros,
Ujú. Y el vibratorio se lo puedo empezar a agregar cuando yo quiera. Sí, vibratorio lo bueno que tiene es que esto ya lo puedes empezar a trabajar con vibratorio. Ajá. Más que nada, esto está bueno si tenés media hora de calentamiento. Sí. Disponés de esa media hora. Si no, Ujú. siempre está bueno empezar con él. Empezás primero, haces uno solito, parcializás y después lo juntás con otro. Entonces, trabajás primero articulación de tobillo, después a eso le agregás, o sea, solamente trabajás la de rodilla, haces un parcito de eso y ya las juntás a las dos, tobillo y rodilla. Después lo mismo, cadera. Ujú. Trabajás cadera, ya cuando viste que concientizaste un poco la cadera, ya le agregás cadera, tobillo y rodilla. Ujú. ¿Sí? Primero lo trabajás fragmentado o disociado y después lo integrás. Ujú. En un principio, después ya cuando vayas teniendo más cancha, o sea, más cancha en este trabajo corporal, lo podés ir haciendo todo junto. Dale. Pero en un principio está bueno primero Claro. sectorizarlo. Estos serían entonces los ejercicios de calentamiento previo a la fonación. Y más que nada el trabajar la respiración. Respiración, estiramientos, todo eso. Bueno, trabajamos esto. A esto si querés ya agregarle el tema de esto, Ajá. todo lo que es músculos de la mímica. Sí. Besito, Sí. laboratorio, lengua. Ujú. Acá baja la laringe. Acá sube, perdón. Ajá. Baja. Ajá. Ajá. Sí. Giratorio. Ujú. Recuerda que siempre que trabajes la lengua, lo que estás haciendo es trabajar la laringe, porque está subiendo y bajando, se está estirando las cuerdas vocales, ahí se estiran. ¿Ah? Y se relajan. ¿Ah? Y lo mismo toda esta musculatura. Baja la laringe, sube la laringe. La lengua está conectada a la laringe y a las cuerdas vocales. Entonces todo lo que hagas con la lengua afecta en el buen sentido, no significa que afecta, que lastima. Sí, sí. También lastima. Claro, está todo relacionado. Está la lengua. todo relacionado, está todo engranado. Listo. A eso, uno más. Anclaje, ejercicios de anclaje, ¿te acordás? Tomo aire, Ah. estiro como que te retengo y después eso mismo, hacer un par así acá adelante, después un par clavícula, mentón, Ujú. hacia un lado, hacia el otro, también hacer un par hacia un lado, después un par hacia el otro Ujú. y al costado. Ujú. ¿Sí? Listo. Ejercicio de anclaje. Después, todos los ejercicios que vos aprendás en cualquier otra actividad que tengas y los querás agregar, lo haces. Ujú. Por eso es lo mismo. También tenés esto. Ah. Esa es como una variante para algo más activo, Más para activo, activar. ¿sí? Ujú. Y Sí, exacto. si querés trabajar con música, acordate que eso Sí. influye y si necesitas una música que te tranquilice, pues Sí, música o algo que tranqui, levante. Sí. si no algo tambores o cosas que te pongan Sí. bien. Depende de cómo estés, tu estado anímico, físico, Ujú. todo lo demás. Y afectivo, importante. ¿Sí? Cortamos y seguimos Listo. con otro.